dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Orientación Magisterial se transmite todos los domingos de 12 a 1 del mediodía a través de Teleradio América, Canal 45 y a través del Canal 12 de Claro. Además, por la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, pueden perfectamente estar en comunicación permanente y revisar cualquiera de los programas de orientación magisterial. Hoy es domingo 10 del mes de abril del año 2020. Del mes de mayo, Rafa. Del mes de mayo. Del mes de mayo, y que andamos locos. Ya no sabemos cuándo es lunes ni cuándo es martes. Así es. Es así, pero eso todo el mundo lo entiende. Sí, todo claro, el mundo entiende el momento que estamos. Es entendible, es entendible. Bien estamos. Bien estamos, ciertamente así. Hoy, bueno, se celebra un aniversario de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez, una figura muy importante de la vida nacional, y yo diría un pilar fundamental de la democracia. Yo creo que si en la República Dominicana se busca una persona que es símbolo de democracia, de apertura, de tolerancia, ese es el doctor José Francisco Peña Gómez, a pesar de haber sido una persona, yo diría, de la más atacada en el campo de la política, de la más agraviada. Creo que su discurso, y en casi todo su discurso, yo creo que la palabra perdón siempre estuvo como una de las más mencionadas. Creo que Peña Gómez es una referencia, yo diría, de la sociedad dominicana, si queremos avanzar en términos de democracia, de tolerancia, de participación de la sociedad dominicana. Así es, yo siempre digo que se sacrificó. El doctor Peña Gómez se sacrificó en términos personales, y me parece que mucho por el amor que siempre sintió por el pueblo dominicano, por su patria, por su nación. Y así mismo, como tú lo has dicho, Rafael, un referente cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de tolerancia, y siempre estuvo conteste con poner los intereses del pueblo y de las mayorías por encima de los intereses personales. Yo pienso que eso es incuestionable, que nadie se atrevería a cuestionar esta condición del doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, el programa de hoy, de todas maneras, doña Xiomara, además de hacer esa mención histórica, ¿verdad?, y de reconocimiento del doctor Peña Gómez, queremos dedicar la primera parte del programa a compartir informaciones, digamos, clave de las cosas que han ido pasando, de manera tal que todos los maestros, todas las maestras, todos nuestros compañeros estén debidamente edificados de qué está pasando, de qué estamos haciendo y en qué punto están las cosas, de manera que no tengan que dejarse confundir con desinformaciones innecesarias, porque este programa oficialmente cada domingo va a seguir dando los datos verídicos y la versión que tiene el ADP sobre los acontecimientos. Estaremos también dialogando sobre la conclusión del año escolar y algunas pinceladas sobre el inicio del próximo año, la que sean posible abordar, y sobre todo la segunda parte del programa haremos un diálogo, yo diría, amplio con el ingeniero Oliver Cordero, quien es un profesor de escuela pública, ¿verdad?, de un politécnico, y ha hecho toda una experiencia interesante sobre la incorporación de la tecnología en el proceso educativo. Yo diría que esta pandemia ha puesto en evidencia la calidad que tienen muchos de nuestros maestros y su capacidad de innovación y de adecuarse a la nueva circunstancia. Todas estas experiencias hay que recogerlas, y hoy queremos recoger, lógicamente, la experiencia que ha desarrollado el profesor Oliver Cordero a propósito del desafío que tenemos con el tema de la educación virtual, que creo que puede servir a todos los maestros esta experiencia. Quiero entonces, doña Xiomara, comenzar con usted misma, cuáles son las informaciones más importantes que hay, de manera que todos nuestros compañeros y nuestras compañeras sepan por dónde anda la Asociación Dominicana de Profesores. Así es, Rafa, muchas gracias. Y ahora formalmente damos buenas tardes y la bienvenida a toda esta importantísima teleaudiencia de su programa Orientación Magisterial. Bueno, yo quiero comenzar, Rafa, y a los compañeros y a las compañeras que nos ven,
diciendo que cómo han estado afectados nuestros colegas, maestros y maestras con el tema del COVID-19. Ustedes saben que hemos estado dándole seguimiento, la ADP, las seccionales municipales y el Comité Ejecutivo Nacional muy de cerca a nuestros colegas que han sido afectados por la pandemia, igual que aquellos que no han sido afectados directamente, pero sí sus dependientes más cercanos, como es el caso de los cónyuges y los hijos e hijas. En ese sentido, nosotros tenemos al día de hoy 59 docentes afectados de manera directa, el docente con el COVID-19 y 18 dependientes. En algunos casos, dentro de esos 18 dependientes, hay de los compañeros afectados que ha salido infectada, contagiada, su familia completa. Lo que significa, Rafael, es que nosotros tuvimos el COVID-19 de manera comunitaria hace mucho tiempo atrás, porque si no, no hay una razón cuando se llamó a cuarentena y desde el 13, 14, no recuerdo, no, desde el 17, 18 de marzo hay cuarentena, entonces no hay una razón para que los compañeros en casa hayan podido contagiarse, lo que significa que hubo contagio comunitario antes de lo que se anunció. Ciertamente ya cuando la gente se recogió es porque ya había sido afectado. Decir que los municipios más afectados en términos de docentes, mi municipio donde vivo, donde resido, Santo Domingo Norte, por encima de San Francisco de Macorís, en términos magisteriales, tiene 8 compañeros afectados, mientras San Francisco tiene 7. Luego le sigue Santo Domingo Oeste y así sucesivamente. Tenemos a Mao también con muchos afectados, bastante también, maestros, ¿verdad? En términos de maestros. Bueno, Rafael, y otro tema importante que queremos informar es el siguiente. Nosotros aprobamos en el Comité Ejecutivo Nacional el pasado 29 de abril, se tomó una decisión de ir en auxilio, en apoyo de los compañeros y compañeras más vulnerables, maestros y maestras, pensionados y jubilados del Ministerio de Hacienda, todos por ser los que menos cobran, y los del INAVIMA, aquellos que devengan salarios inferior a los 10,000 pesos, igual que maestros de una tanda con salario inferior a los 10,000 pesos y maestros de 2 tandas también con salario inferior a los 10,000 pesos. Esto le comunicábamos la semana pasada a nuestros presidentes para que así lo comunicaran a la membresía, que no se vea materializado, porque a pesar de que teníamos toda la información ya cotejada y organizada con relación a los activos, lo que tenía que ver con los jubilados y pensionados, habíamos tenido dificultad para recibir la información de parte del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, en tanto tiene las informaciones referentes a ambos grupos de jubilados, tanto los que son del propio INAVIMA como los que son del Ministerio de Hacienda. El viernes, después del mediodía, estuvimos en la ADP esperando la información, la recibimos. Los técnicos de informática de la ADP comenzaron a hacer los ajustes y los cruces a esas nóminas, de manera que esperamos el día de mañana se reunirá la comisión de la ADP que tiene que ver definitivamente el tema, y esperamos que entonces mañana, aunque sea en la noche, podamos cumplir con esa promesa que hicimos de ir en apoyo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras dentro de las posibilidades de la ADP humildemente. De manera que por esa parte, esa es la orientación básica que queremos dar. Mira, y hay otro tema que nos parece también importante y relevante y que los compañeros nos preguntan. Tiene que ver con la posición oficial de la Asociación Dominicana de Profesores con relación al término del año escolar, con relación a la promoción de los estudiantes y con relación a qué hacer con el próximo año 2020-2021. Nosotros hemos hecho pública la posición de la ADP con relación a la finalización del presente año escolar 2019-2020. De todos modos, vamos a puntualizar por aquí lo que le hiciéramos por escrito al ministro de Educación, que el pasado mes de abril requirió esta posición de parte de la ADP,
y justamente el día 12 de abril, domingo 12 de abril, nosotros le enviamos una comunicación, le enviamos por escrito la postura de la ADP con relación a estos temas que son fundamentales, vitales y que son de gran preocupación para toda la sociedad y en especial para la comunidad educativa. La ADP plantea con relación a la conclusión de este año escolar y le planteó asimismo al ministerio que debe concluir aquí con el 70% de los contenidos curriculares que se pudieron abordar hasta marzo de este año cuando se llamó a cuarentena. El contenido curricular presencial, las competencias cuyos indicadores de logros se manifiestan y dicen que se han logrado hasta este momento son las que se deben tomar en cuenta para fines de promoción de los estudiantes y dar por concluido el año escolar aquí. Con el tema de la promoción de los estudiantes, nosotros entendemos lo siguiente: ha habido un planteamiento del Ministerio de Educación que dice, el ministro dice que promoverán a todos los estudiantes o que va a presentar al Consejo de Educación una propuesta para la promoción de todos los estudiantes. Nosotros pensamos lo siguiente: en una parte estamos de acuerdo. Si se va a tomar en cuenta concluir el año escolar con el 70% presencial que se impartió, bueno, pues lo que tenemos que hacer es también reconocer hasta ese 70%, las 3 evaluaciones que habían recibido los estudiantes, que se promedien estas 3 evaluaciones y el promedio que resultare de esas 3 evaluaciones sería la calificación de promoción de ese estudiante. Por supuesto que si estamos diciendo que es con ese contenido curricular que se retiran, pues obviamente que esas 3 evaluaciones tienen que ser consideradas para el promedio, para la calificación final. Ahora bien, lo que no nos parece que fuese muy provechoso es que todo el mundo pase por igual. Nosotros pensamos que el Consejo debe ver qué cosas hacer con aquellos estudiantes que de agosto a marzo no habían hecho nada, no habían aprovechado el tiempo, porque no es de manera subjetiva que los docentes a marzo ya sí sabían quién promueve y quién no promueve. ¿Por qué? Bueno, porque hay un registro en los lugares que llega, y en los lugares que no llega, los maestros y las maestras se la ingenian para improvisarlo y hacer un registro que permita que puedan llevar las incidencias, todo lo que ocurre con sus estudiantes durante todo el año, desde el mes de agosto que inició la docencia. Entonces, ahí está registrado todo, los avances, los indicadores están marcados, qué competencias cada estudiante pudo presentar. Entonces, esto dice que ya el maestro sabe de manera concreta. Entonces, es una pena que aquellos que pasaron de agosto a marzo sin hacer nada, que se mandaron a buscar a los padres, que se hizo reuniones y que se les informó que había algún nivel de situación con sus hijos e hijas y no se hizo nada, que entonces ahora vayan a promover de igual manera. Y no se trata ni siquiera de que promuevan porque sí, porque no hicieron nada. No se trata de eso. Se trata de que sería una situación muy incómoda, muy difícil, porque estamos hablando de que, por ejemplo, un estudiante que va de 3º a 4º grado del primer ciclo del nivel primario, va de 3º a 4º, debe ir sabiendo leer y escribir. Si no sabe leer y escribir nada, entonces es muy difícil, habría una situación muy complicada para el maestro que lo recibe en 4º grado, de manera que esto, y eso pongo ese ejemplo de 4º grado de primaria porque es en donde ya no hay promoción automática como lo hay en 1º y en 2º. De manera que estos son cosas que debemos revisar en el marco del Consejo de Educación. Con relación al próximo año escolar 2020-2021, la ADP ha consultado a sus técnicos, amigos, expertos en la materia, ha consultado a su asesor científico y hemos estado en constante, permanente comunicación para ver si terminamos de construir la propuesta que tiene la ADP a propósito del inicio del próximo año. De todos modos, nosotros adelantamos que lo que queda pendiente
para el próximo de este año que no se pudo abordar, es importante que podamos preparar una retroalimentación que permita que el año escolar que viene podamos abordar competencias que quizás no se pudieron lograr, indicadores que no pudimos cumplir con ellos por el tema de irnos a la cuarentena y que son imprescindibles abordar. De manera que a nosotros nos parece que eso sería interesante, que el año escolar que viene, cuando sea que estemos en capacidad de iniciarlo, entonces nosotros podamos iniciar retroalimentando a nuestros estudiantes. Decir que ha sido un esfuerzo muy, muy importante el que han hecho nuestros docentes para mantener a los estudiantes, suministrándole contenidos, pasándole las tareas vía sus plataformas personales, con sus aparatos electrónicos personales y haciendo un gran esfuerzo que me parece que ha generado mucho estrés a nuestros maestros y a nuestras maestras. Eso es una acción muy importante. Yo siento que el magisterio ha asumido con mucha valentía este reto y este desafío que ha constituido el asunto de la pandemia. Sin embargo, esos contenidos nos parece que debe saber el Ministerio de Educación que por el tema de la brecha, por el tema de aquellos estudiantes que no tienen acceso, que no tienen conectividad o que no tienen aparatos electrónicos en sus casas, no deben ser contemplados para fines de otorgarle calificación. Yo pienso que ese elemento está fuera de la discusión, pero de todos modos queremos destacarlo para que se sepa que ha sido un gran esfuerzo del magisterio, que dicho sea de paso, sería interesante que el ministerio lo reconozca, que haga un reconocimiento al magisterio por ese gran aporte que han hecho al sistema educativo dominicano en estos momentos de una gran dificultad, Rafael. La verdad que ha sido una situación muy difícil. Muy difícil. Así es. Doña Xiomara, se ha planteado a través de los medios de comunicación y de distintas vías un intento por nombrar a unos compañeros maestros que fueron movidos desde sus escuelas hasta los distritos educativos. Creo que hay opinión de la ADP sobre el tema. Bueno, nosotros queríamos también referirnos a ese tema, Rafael, que es muy importante que lo traigas. Hemos visto en redes sociales que nos han colgado videos haciendo alusión en términos personales de nosotros, en términos personales de nuestra persona, de nuestra figura, como presidente de la ADP. Y nosotros queremos decir lo siguiente: el tema de esos compañeros, he visto el número que es de 1.600 técnicos que están en los distritos educativos. No he visto si también en las regionales, parece que sí, que también en las regionales, 1.600. Ese tema no es un tema de decisión de la ADP, por tanto, pedirle a la ADP que intervenga, eso no es un tema de la ADP, ni es un tema que el Ministerio de Educación debe atreverse siquiera a contemplar la posibilidad de darle salida de esa manera. ¿Por qué? Porque ese es un tema de ley, no es del ADP, que la ADP quiera ni que intervenga. No es un tema del ministro que, dicho sea de paso, estuvo en un programa de televisión que yo no lo vi, Rafael, pero que me pasaron un audio, parece que alguien le tomó su intervención y me pasaron el audio y me pareció una declaración muy desafortunada del señor ministro Antonio Peña Mirabal, en tanto abordó de manera muy errónea dos elementos. El primer elemento fue asegurar que va a designar en cuanto pase el proceso de confinamiento a estos técnicos que dice que cumplan con el perfil y que completen el proceso. No sé a qué proceso se refiere, porque la ley es muy clara y dice cómo es el nombramiento, el ascenso en la carrera, el nombramiento inicial, como es el de los maestros y las maestras de nuevo ingreso. Entonces, fíjense qué cosa, nosotros valoramos mucho la labor que realizan los compañeros técnicos, igual que valoramos la labor de los directores y directoras, igual que valoramos la labor de nuestros coordinadores, orientadores, psicólogos, de todo el equipo de gestión y de nuestros maestros y nuestras maestras. Entonces, Rafael, si nosotros nos abocamos a violar la ley para designar
sin concurso a 1.600 técnicos, entonces vendrán todos aquellos directores de centros educativos que tienen 10 años de manera interina ejerciendo su labor con una gran capacidad en un centro educativo. Y a esos compañeros nosotros le estamos diciendo, con dolor de nuestro corazón, pero cumpliendo con la ley, porque las leyes son para eso, para hacerlas cumplir, para hacerlas valer. Entonces nosotros le decimos, no, compañero, tiene que ir a concurso. A los compañeros, por ejemplo, de Prepara, que rinden una excelente labor, y esos compañeros cobran salarios de miseria, pero no pueden estar nombrados igual que los que han ido a concurso. Nosotros le decimos, no, compañero, tiene que ir a un concurso para ser maestro nominal. A los compañeros contratados que cobran una miseria de salario cada 2 meses y cada 3 meses, nosotros le decimos que tienen que ir a un concurso. Entonces, si nosotros avalamos que nombren 1.600 técnicos sin concurso, ¿con qué cara la ADP va a mirar posteriormente a nuestros directores, a nuestros maestros de Prepara y a nuestros maestros contratados? ¿Cómo lo vamos a mirar a la cara? O sea, la ley es para unos sí, para otros no, de manera que me parece que los colegas deben tener un poquito de paciencia, y además le conviene validar, además de con su capacidad de trabajo y con su entrega, validar con el hecho de haber pasado por un proceso en el que demuestren a sí mismos su capacidad. Le conviene validar su posición de técnicos y esperar que llegue un concurso, y ahí pueden participar. Y además que puedan participar ellos y otros más maestros y maestras que están en las aulas hoy y que quizás tienen la intención, el deseo, la voluntad de recibir un ascenso a técnico. Entonces tampoco le podemos cercenar ese derecho a esos compañeros. Entonces quería decir eso, y quiero además referirme a la participación del ministro Peña Mirabal en ese programa, porque también tuvo una intervención que me pareció indignante, porque el ministro, nosotros tenemos un acuerdo firmado del día 30 de enero en el que la persona del ministro Peña Mirabal firmó a nombre del Ministerio de Educación, en tanto es el incumbente, y nosotros, en mi caso personal, firmamos como representante de la Asociación Dominicana de Profesores, un acuerdo en que aparece, Rafael, el punto muy claro de los coordinadores y coordinadoras docentes, que son unos cargos que no están contemplados, que no existían cuando se promulgó la Ley General de Educación 66-97. Un cargo que comenzó a funcionar en el año 2009 con un manual muy claro que decía cuál sería el incentivo que iban a devengar estos compañeros en tanto estuvieran realizando la función, que dicho sea de paso, una función muy, muy importante que ejercen en los centros educativos. Los compañeros, coordinadores y coordinadoras se han sentido muy mal con esa expresión, pero sobre todo me parece que ha sido una falta de ética decir eso, porque que nadie le ha hablado, dice el ministro, de este tema, cuando nosotros tenemos, desde que él se juramentó en ese cargo en marzo, en febrero o marzo, no recuerdo ya la fecha, del año 2019, planteándole el tema de los coordinadores como otros temas, y por eso justamente ese punto está en el acuerdo. Solamente, como mismo lo reseña el acuerdo, está pendiente porque ellos dicen que tienen que cotejar su lista con la nuestra, pero hay 3.000 compañeros y compañeras que esperan que con ese acuerdo se honre ese acuerdo y que se cumpla con él. Entonces, que el ministro diga eso es algo que de verdad nosotros no sabemos qué fue lo que le ocurrió, que dijo eso, pero fue un planteamiento muy desafortunado, bastante desafortunado. Bueno, muy bien, doña Xiomara. Me están preguntando aquí 2 cosas a través del WhatsApp. Sí. Preguntan cuándo estarían recibiendo el aporte los pensionados y los activos. ¿Qué otra cosa están preguntando? ¿Qué otra cosa más dice está haciendo la ADP a propósito del coronavirus? Bueno, con relación a los aportes, al inicio del programa comunicábamos formalmente por qué no se había hecho efectivo,
porque recibimos los archivos del Ministerio de Educación, de la Dirección de Recursos Humanos, para poder hacer las transferencias, pero entendiendo que deben llegar todos a la vez, decidimos esperar hasta que el INAVIMA nos entregara los archivos correspondientes para también nosotros poder hacer las transferencias de los pensionados y jubilados. Ese archivo no llegó a nuestras manos hasta el viernes, después ya bastante avanzado el mediodía. Entonces han procedido los técnicos de la Asociación Dominicana de Profesores a hacer los cruces. Mañana la comisión tendrá todo eso en sus manos para proceder a poder hacer los depósitos correspondientes. Le decíamos que tenemos la esperanza de que mañana, aunque sea después del mediodía, los compañeros y las compañeras puedan contar con esos pequeños aportes, pero que lo hacemos con mucho cariño, el Comité Ejecutivo y la ADP lo hace con mucho cariño, que lo puedan tener en sus cuentas a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde del día de mañana. Con relación a qué está haciendo, además de esto, la ADP, bueno, inmediatamente inició toda esta situación el día 23 de marzo, nos reunimos de manera virtual y tomamos importantes decisiones, me parece a mí. Una decisión inicial y que me parece de mucha justeza fue poder adecuar, adaptar, preparar a nuestra ARS SEGMA, a nuestros hospitales, tanto el de Santiago como el de Santo Domingo, prepararlo para que tuvieran en capacidad de asumir la situación de salud que se le presentara a nuestros colegas a propósito de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, hicimos donaciones de lo que el SEGMA nos requirió y nos dijo que ciertamente había necesidad para poder habilitar las unidades de cuidados intensivos. Eso quiere decir ventiladores, eso quiere decir camas que permitan que los compañeros que puedan estar afectados y que tengan la necesidad de utilizar una cama de UCI, que esté la habilitada en condición de que el compañero pueda ahí tener la asistencia debida, requerida. Igual hicimos el aporte de insumos de bioprotección, de bioseguridad para nuestros médicos que están en la ARS. De igual manera, Rafael, estamos también, y es bueno que los compañeros lo sepan, dándole seguimiento, no solo apoyando en términos de medicamentos, en términos de cualquier solicitud de cosas que necesiten esos compañeros que han sido afectados con el COVID-19, sino que también le estamos dando el apoyo moral y el apoyo afectivo que tanto se necesita en estos momentos. Nosotros dimos unas estadísticas al iniciar el programa. Esas estadísticas las tenemos porque le estamos dando seguimiento muy de cerca, porque los presidentes, porque los enlaces comunican con frecuencia qué compañero se acerca y dice que está afectado un pariente directo, sea su cónyuge o su hijo o su hija, y entonces ahí la ADP va en apoyo, va en auxilio, no solo en un apoyo económico, en un apoyo solidario, sino también en la solidaridad que tiene que ver con saber cómo amanece ese compañero cada día, cuál es su situación emocional. También ahí estamos muy pendientes. Muy bien, no sé si se me quedó algo, Xiomara. Si se me quedó algo de lo que tiene que ver con el SEGMA. Creo que puede haber algún detalle, porque de verdad hemos estado dándole seguimiento a la preparación del SEGMA, y yo diría que también el equipo del SEGMA estaba haciendo un esfuerzo por prepararse para acoger cualquier situación que puedan tener los compañeros, tanto el SEGMA, Hospital SEGMA Santo Domingo, como el SEGMA Santiago. Doña Xiomara, vamos a hacer una pausa. Una pausa y vendimos entonces en un diálogo con el ingeniero Oliver Cordero, que estaremos hablando sobre su experiencia en la incorporación de la tecnología en el proceso de educación en la República Dominicana. Vamos a una pausa, señor director. En ARS SEGMA trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS SEGMA.
Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Vamos ya a iniciar. Y continuando con el programa de orientación magisterial, tal y como le habíamos anunciado, queremos hacer todo un diálogo con el ingeniero Oliver Cordero, profesor, ¿verdad? Y una persona, yo diría, de amplia experiencia a nivel de educación formal, pero también de educación formal, de todo un trabajador comunitario, que también ha incursionado en incorporar todo el tema de la tecnología en el proceso de educación. Yo diría que con la pandemia han quedado evidenciadas fortalezas y debilidades. Debilidades evidentes en tanto el país no estaba preparado para poder incorporar de manera activa una respuesta al nivel que la realidad ha planteado. Y yo diría además que ya hay unos cambios que esta realidad de la pandemia plantea, yo diría a todo el mundo y al país en términos específicos, en términos económicos, políticos, social, pero también en el modelo educativo. Y creo que uno de los cambios que ya vamos a, diría, convivir con él, tiene que ver en cómo la tecnología juega un papel mucho más activo en esto. Hay que decir, dentro de la fortaleza, es que miles de maestros asumieron con una amplia responsabilidad el desafío que se le presentó de la noche a la mañana. Un desafío de mantener comunicado y tratar de mantener la educación por encima de la situación que había. Maestros, muchos de los cuales tampoco estaban preparados para el abordaje de una situación de esta dimensión. Con Oliver, puede aprovechar su experiencia, que yo pienso que también es correcto aprovecharla de muchos otros maestros que en este contexto han hecho experiencia, que nos permita ver un poco, Oliver, cómo es que se debe organizar y desarrollar una clase a nivel virtual, una clase, vamos a decir con rigor, una clase que realmente permita garantizar el que se puedan producir procesos de aprendizaje efectivo en la educación dominicana. Oliver, buenas tardes, y nos gustaría una introducción tuya a propósito de ese tema. Bien, muy buenas tardes, Rafael, Xiomara. Estoy muy contento y agradecido de que me den este espacio para compartir con ustedes, y a la vez que el Café para Dos está alcanzando para más profesores. Eso me alegra bastante. Entonces, eso, como bien tú apuntaba que la experiencia de los maestros y la reacción que tuvieron que ponerse al nivel de la circunstancia ha sido una respuesta muy positiva,
porque muchos maestros, nadie tenía previsto que iba a suceder una situación como la que nosotros nos encontramos. En cambio, los maestros venimos de diferentes procesos, participando de lo que ha sido procesos de formación a nivel de la tecnología de la información y la comunicación, y hay muchos talleres que se han ido compartiendo a través de diferentes escuelas, y en diferentes etapas y gestiones se han hecho inversiones en cierto nivel en las escuelas, y también con el avance del tiempo y la tecnología, los maestros han ido integrando estos mecanismos de extender de una manera o de otra para poder facilitar el aprendizaje eficiente de los alumnos. Pero nos sorprendió la pandemia, y como si fuera un ensayo para una película o una obra de teatro, tuvimos que adelantar la actuación y ponernos a tono con la realidad. Hay que valorar la participación y cómo los maestros tuvieron que improvisar, vamos a decir, y adaptarse a esta nueva realidad, igual los alumnos. Y hay que mencionar también el equipo de gestión en coordinación con los maestros y los alumnos. Pero, como decíamos en una participación a nivel de las redes sociales, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque realmente, aunque se ha hecho muchos esfuerzos en los entrenamientos a lo interno de cada una de las escuelas y en diferentes gestiones de gobierno, no solamente sino otros pasados, han hecho inversión, pero podemos ver que esas inversiones no han sido todavía a nivel nacional, no se ha masificado a través de todo el sistema educativo, en cada rincón, en cada escuela. Y no es lo mismo organizar una clase a nivel presencial que a nivel virtual, a nivel de e-learning, porque hay que tomar diferentes componentes en cuenta, las necesidades de los alumnos, cómo está el centro educativo equipado, tecnificado, si ese personal que ya ha recibido una inversión en la tecnología ha sido debidamente entrenado para manejar adecuadamente la tecnología que ya dispone. Y también hay una parte didáctica que tiene que manejar, porque no es lo mismo manejar un alumnado a nivel presencial que planificar una guía didáctica para que el mismo alumno pueda autodirigirse a través del aprendizaje. Incluso los tiempos de entrega de una determinada asignación o tarea no es la misma, porque ya estamos fuera del aula, tanto el alumno como el maestro, y no lo estamos mirando en la actuación que le está desempeñando. Y la motivación que se le da a través del medio digital también tiene que ser diferente. Especialmente las asignaciones tienen que ser más, darle facilitación a nivel de lo que es la instrucción escrita, con los diferentes links, recursos digitales, autoexamen, autoevaluaciones y una comunicación permanente. Y el tiempo de entrega también, tomar en cuenta que una actividad que se va a desarrollar a nivel virtual no se va a circunscribir a una videoconferencia, sino a una serie de hechos que el alumno va a investigar y va a desarrollar, y que luego va a entregar un resultado, y que antes de entregar ese resultado también el maestro debe estar abierto a escuchar a ese alumno para poderlo guiar, conducir con respecto a lo que se está desarrollando. Por eso los componentes de e-learning toman en cuenta la parte de si es una actividad sincrónica en tiempo real o si va a ser asincrónico. Es una actividad que se va a desarrollar después que se asignó, independientemente de que el maestro esté o no esté. Yo considero, Rafael, que en nuestra República Dominicana hay diferentes niveles de conocimiento a nivel magisterial. Hay maestros que se están conduciendo en un nivel básico, otros ya tienen niveles de conocimiento profundo de lo que es la tecnología integrada a las aulas, y también ya hay maestros que están generando conocimiento, es decir, siguiendo lo que son los estándares de la ONU, que es un conocimiento básico, un conocimiento de profundización
y un conocimiento ya generado por la sistematización del proceso del maestro y que lo pone al servicio de la comunidad educativa. Muy importante señalar, la comunidad de aprendizaje que se desarrolla en los centros, en la intimidad de cada centro, es un espacio muy importante donde se intercambian y se juntan esos 3 niveles magisteriales. El maestro docente que se está integrando nuevo al proceso educativo, igual otros docentes que se han quedado realizados, no se han integrado de todo el proceso y que no dominan las tecnologías, se juntan en el espacio de la comunidad de aprendizaje a compartir con otros maestros que están altamente entrenados, y en ese espacio comparten e intercambian. Mientras unos se actualizan, ya otros están compartiendo sus experiencias de conocimiento. Y en el tercer nivel de los estándares de la ONU, que es ya cuando el maestro sistematiza experiencia y puede escribir sus propios artículos, sus propias guías de aprendizaje, sus propias estrategias, y puede entonces compartirla no solamente con la comunidad de aprendizaje, sino con el mundo. Muy bien, excelente. Oliver, en ese caso, porque muchos maestros, yo le diría, han estado enviando información, ¿verdad? Sí. Y recibiendo más que nada al día siguiente algún tipo de respuesta. En términos metodológicos, vamos a decirlo así, y de estrategia, ¿cuáles aspectos debe tomar en cuenta el maestro para poder avanzar en desarrollar realmente una clase a nivel virtual? Sí, mira, tomando en cuenta, una de las plataformas que se ha usado bastante, como por ejemplo Classroom, Moodle, la misma plataforma de Classroom, de Moodle, Schoology, te va guiando, sin querer queriendo, te va haciendo preguntas donde uno tiene que colocar la instrucción de la actividad bien clara, establecida, donde uno tiene que ponerle unos recursos que el alumno, cuando se habla de recursos, estamos hablando de materiales en PDF, videos, hay videos explicativos interactivos que no solamente visualizarlos, sino que se le insertan a través de aplicaciones, preguntas donde se autoparaliza el video y el alumno tiene que responder preguntas de acuerdo a lo que se está presentando ahí. Es decir, hay unos materiales que no solamente se van a colocar como un link que se tira y se coloca en la plataforma, sino que estratégicamente se van preparando las guías de preguntas para que él vaya desarrollando su propio análisis y pueda ir generando sus propias respuestas. Claro, hay que decir que la mayoría de las actividades son cognitivas, pero las actividades prácticas, como armar un proyecto en los politécnicos, no es posible todavía desarrollarla a través de esta plataforma, aunque en Europa ya se están desarrollando laboratorios a nivel virtual donde el alumno puede desde su casa hacer actividades de física y hacer cálculo y mover incluso mecanismos desde su propia casa, pero todavía nosotros estamos distantes de esa realidad. Lo que sí hay un hecho cierto, que no solamente es colocarle recursos didácticos que solamente se enganchan y se ponen en la plataforma, sino que eso tiene que estar acompañado de una serie de preguntas y o actividades que él tiene que desarrollar con ese material, y no limitarse solamente a los recursos que le pone el maestro, sino que puede disponer también de lo que están dispuestas en la red. Pero hay que puntualizar que el maestro tiene que darle el tiempo necesario al alumno para que él pueda desarrollar esas actividades, porque algo que he observado en algunos maestros, no todos, de que asignan una actividad y le ponen un tiempo de respuesta demasiado rápida. El alumno tiene que desarrollar, no es un ciclo de 8 horas como si estuviéramos entrando de una hora a otra en los cambios de sesiones, sino que él debe tener más espacio de tiempo, porque las actividades, aunque se cree que son más fáciles, se tienen que desarrollar a mayor profundidad a través de la red. Oliver. Sí, te escucho. Oliver, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, yo quiero preguntarte, esa plataforma Classroom, porque los compañeros del municipio de Jaina nos han dado la información, inclusive nos han querido hacer partícipe. Lo que pasa es que me ha sido muy difícil coincidir con ellos en la plataforma.
han utilizado esta para los estudiantes de Politécnico. No hay manera, Oliver, de que una plataforma de esa u otra plataforma pueda ser interactiva. Es decir, que aparte de que se puedan colgar las tareas y, como tú dices, luego de un tiempo que se le dé al estudiante para trabajarlo, que el maestro pueda estar a la vez interactuando junto con el estudiante. No hay hasta ahora una de esas plataformas, sobre todo las que son gratuitas, que permitan que podamos hacer eso. Sí, precisamente ahora la misma plataforma de Classroom ya ha ido implementando el que se pueda hacer videoconferencia y se le está integrando, lo que no se ha socializado lo suficiente el desarrollo de esta actividad de la videoconferencia, pero sí ya se puede realizar videoconferencia a través de la plataforma de Classroom y poder interactuar con los estudiantes en tiempo real. Y esto va a dar un salto en ese sentido. Pero hay que recalcar, porque se ha utilizado mucho la videoconferencia, el desarrollar la clase a través de la videoconferencia es importante porque hay un contacto cercano con el estudiante y lo motiva. Pero hay que decir que es más la cantidad de actividades que hay que desarrollar a través de guía didáctica, que el alumno pueda hacerla de manera independiente, de manera autónoma, que es donde ahora está el mayor trabajo de los maestros, porque esa guía didáctica llevan un tiempo y un esfuerzo para poder organizarla, para que puedan ser interactivas y que el estudiante pueda hacerla de manera autónoma. Naturalmente, la videoconferencia puede ser en la etapa de inicio y a la vez de cierre de una actividad para poder socializar, compartir a nivel de plenario, pero el gran grueso generador de conocimiento está cuando ya el maestro no está al lado del alumno, ni el alumno al lado del maestro, sino que él se concentra a desarrollar su propio conocimiento, porque cada alumno tiene niveles de conocimientos diferentes y necesidades diferentes de aprendizaje. Y en la red él busca lo que necesita, complementa con lo que le falta. Por eso hay que disminuir la cantidad de videoconferencias, en mi opinión, y aumentar la cantidad de actividades que se puedan autodesarrollar de manera autónoma, no solamente porque le pongan un manual, sino porque están diseñadas de tal manera que él pueda irse autoguiando. Sí, correcto, Oliver. Muchos maestros han tenido la limitación que le implica el usar, por ejemplo, el WhatsApp, que yo creo que muchos han utilizado activamente el WhatsApp como herramienta. Incluso me parece que mayoritariamente han utilizado el WhatsApp para comunicarse en estos días y se han tropezado con varios tipos de dificultades, incluyendo que asignan tareas y ni el muchacho la puede manejar, ni la familia tiene la formación para poder manejar adecuadamente la tarea que le ha asignado. ¿Qué tú recomiendas hacer en esos casos? Bueno, Rafael, lo que pasa es que la pandemia nos sorprendió a todos, tanto el sistema como a la familia, el maestro y a los alumnos. Entonces sí va a haber dificultades. Dentro del nivel de adaptación que tuvo que hacer una gran cantidad de maestros es que tuvo que adaptar la parte de su programación educativa y flexibilizarla a nivel de algunas actividades y de contenido y ponerse a hacer una labor de orientación a nivel de prevención, de contacto para que no se desesperaran dentro de las casas. Las actividades de muchos maestros tuvieron que combinarla con la misma necesidad de autoprotección ante el virus. Entonces no estábamos ante una misma realidad normal de clase. Estamos diciendo que estamos trabajando a nivel virtual las clases, pero al mismo tiempo enfrentando una pandemia. Incluso muchas de las dificultades que hubo en las actividades tienen que ver con la parte emocional del alumno y la familia y con la parte económica de esa familia, porque qué familia o qué alumno va a estar en condición de desarrollar una actividad normal de clase como se le ponía cuando estaba enfrentando al mismo tiempo o algún familiar enfermo contagiado o alguna falta de alimento en su casa. Entonces el nivel de desarrollo de esa actividad no puede ser igual. Tienen que ser actividades en este tiempo más flexibles, más sencillas de realizar, cuestión que ni él detenga su proceso y que no se convierta en un nuevo problema
la parte pedagógica, porque para muchos se constituyó en un dolor de cabeza el desarrollar actividades complejas a nivel virtual, cuando estaba enfrentando a nivel de salud una situación y a nivel económica y encerrado en la casa. Entonces, en este caso, se nos exigía la situación, una adaptación de todo el mundo, de flexibilidad por un lado y de no detenernos por el otro. Porque también hay que decir que las clases aportaron, por otro lado, el que los muchachos estuvieran ocupados en sus casas desarrollando actividades positivas. Entonces, hubo un primer momento de grandes dificultades en ese sentido, pero después como que nos fuimos adaptando a la situación y fue fluyendo el proceso. Porque hasta el nivel de acompañamiento de los técnicos en un momento determinado también fue rígido con respecto a los maestros. Pero los maestros también estuvieron dando respuesta a esa situación. Eso es así. Estamos, Oliver, a 2 minutos de concluir el programa, doña Xiomara. Entonces, quería la reflexión de Oliver en torno a la evaluación de este proceso desarrollado durante la pandemia. Bien. Sí, Oliver, ¿sí? Y para que incorpores ahí lo más breve que tú puedas también, ¿qué sugerencias tú le das al Ministerio de Educación? Porque bueno, tú comprendes este proceso porque eres de esa área y lo entiendes muy bien, para el tema del acompañamiento, porque ahora están llamando a los docentes a las escuelas para que pasar revista lo que se está haciendo. No entiendo para qué. Eso es una provocación a la propia situación sanitaria que vive el país. Entonces el maestro debe seguir en su casa como está, haciendo lo que está haciendo. ¿Y qué cosas tú recomendarías? ¿Qué es lo que se debe hacer? Tú estás dando aquí orientaciones que para mí mismas son nuevas, en el sentido que tú dices, bueno, hay que ser flexible. La clase que paso por la mañana no puedo inmediatamente recogerla en la tarde porque es probable que el estudiante no tenga el tiempo, no tenga el espacio, no tenga la conectividad en el tiempo que yo quiero. No es lo mismo que está en la escuela en jornada extendida a que está en su casa y toda la situación que tú has graficado. Entonces, así muy breve, que tú incorpores una sugerencia al ministerio, porque a quien le corresponde hacer este acompañamiento y dar estas orientaciones, porque como tú lo dijiste, esto fue algo inusitado, de lo que hay que decir que los maestros han sacado muy bien de donde no tenían y han dado una gran respuesta, enorme, importantísima respuesta. De manera breve, Oliver, que estamos en los finales del programa. Bien, yo considero que la creatividad, por un lado, el país no se debe detener. Incluso yo aspiraba a que para fines de retroalimentación iba a surgir algún tipo, que sugerimos algunas actividades, campamentos juveniles virtuales, sí, en donde se pueda retroalimentar algunas cosas que se pudieron perder en este proceso, en donde debemos mantener, por un lado, un nuevo tipo de conducta, de estar a distancia a la hora de estar en los centros, pero al mismo tiempo saber que la realidad cambió por el virus, pero puede servir para relanzar el sistema de la educación virtual, de que no sea una moda por un cambio de gobierno determinado o un programa determinado, sino que se tiene que masificar a nivel nacional y tiene que empoderarse a la comunidad de base del proceso tecnológico educativo y pasar o ir cambiando, ir demostrando de una política de subsidio a nivel tecnológico a una política de eficiencia y de reconocimiento en la gerencia de los proyectos, porque lo que sucede es que se ha invertido de manera subsidiada, de manera permanente en los procesos, pero se va desconociendo el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una comunidad de padres más fortalecida de manera independiente, sin que dependa de que le den, sino de que él pueda producir con mejores salarios y con mejores niveles de educación. Porque ese producto que estamos logrando hoy, ¿a dónde va a estar? Desempleado. Entonces el alumno debe garantizársele un empleo para que este proceso tecnológico pueda luego masificarse a nivel nacional y pueda haber una comunidad de padres fortalecida, no porque les regalan cosas, sino porque ya la está produciendo a través del sistema laboral y de emprendedurismo. Correcto.
Bueno, Oliver, gracias. El programa ha concluido, doña Xiomara. Yo creo Otro que fue programa, excelente otro programa, Sí, se Oliver, necesita. necesitamos, solo contigo, completo, la hora Entonces hay que contigo. hacer más café y poder seguir compartiendo. Con poca azúcar, pero más café. Correcto. Bueno, gracias a nuestra teleaudiencia y el próximo domingo estaremos en una nueva versión de Orientación Magisterial. Muy bien. Bye, bye. Muchas gracias.